Hay preguntas que nadie se ha hecho jamás, como por ejemplo si un pingüino podría conducir un Ferrari, si tiene sentido que existe una pizza con piña y por qué nadie en Bob Esponja parece pagar impuestos, aunque esto hablaremos en otro vídeo. Pero hoy vamos a responder una pregunta todavía más importante. ¿Podría Shrek ser el rey de Inglaterra? Porque realmente la pregunta parece absurda, pero si nos ponemos a pensarlo bien, Shrek cumple con muchos de los requisitos. Tiene una princesa, está casado con ella, con lo cual él sería príncipe, y técnicamente ella pertenece a una familia real. Así que la pregunta que hoy pongo en jaque es: ¿cuánto tendría que hacer Shrek para pasar de vivir en un pantano a vivir en el Buckingham Palace? Y lo más preocupante es que la respuesta nos va a llevar desde DreamWorks hasta la monarquía británica. Vamos a empezar. Pero para entender esta historia, lo primero que tenemos que hacer es empezar por nuestro protagonista, Shrek. Pero antes debemos de volver al principio de todo. Vamos a poner en contexto quién es Shrek. Bueno, Shrek es un ogro que vive tranquilamente en su pantano. Él no quiere gobernar, tampoco quiere dinero y mucho menos quiere fama. Solo quiere que la gente le deje en paz y dejen de entrar en su casa sin su permiso. Una aspiración completamente razonable, a mi parecer. Pero todo cambia cuando conoce a Fiona. Y aquí aparece nuestro primer problema. Fiona es una princesa. Y no una princesa cualquiera. Es la hija del rey Harold y la reina Lilian. Es decir, Shrek se ha casado directamente con una miembro de la casa real. No sabemos cuál, pero es una miembro de una casa real. Y aquí es donde comienza nuestra investigación. Y para entender esto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué significa realmente casarse con una princesa? Cuando pensamos en una princesa, pensamos en vestidos, castillos, bailes y alguien que esté limpiando una casa bastante grande. Pero históricamente, las familias reales tenían una relación bastante más complicada con el matrimonio. Durante siglos, los matrimonios entre familias reales podían servir para crear alianzas políticas, conseguir territorios o fortalecer relaciones entre estados. Casarse con una persona de una familia real podía cambiar completamente tu posición social y tu vida. Así que imaginemos que estamos en el universo de Shrek. Fiona es una princesa, Shrek se casa con ella. Y aquí aparece la pregunta: ¿Shrek se convierte automáticamente en rey? Pues no. Y aquí es donde empieza a ponerse la cosa más interesante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en una monarquía el título de una persona no depende simplemente de con quién se case. De hecho, en el Reino Unido existe una diferencia histórica entre una reina reinante y una reina consorte. Una reina reinante es quien ocupa el trono por derecho propio, y una reina consorte es la esposa del rey. Pero, ¿y el marido de una reina? Pues aquí es donde viene lo curioso. Tradicionalmente, el marido de una reina reinante no recibe automáticamente el título de rey. ¿Por qué, os preguntaréis? Pues porque rey ha tenido históricamente una posición superior a reina en el sistema de títulos. Por eso, cuando una mujer ocupa el trono, su marido puede tener un título diferente, y esto nos lleva directamente a Shrek. Porque si Fiona fuera reina por derecho propio, Shrek no sería automáticamente rey. Así que lo sentimos, Shrek, tendrías que conformarte con algo menos impresionante. Pero bueno, por lo menos tendrías una posición ahí. Y entonces la gran pregunta de este vídeo es: ¿qué sería Shrek? Pues aquí tenemos que distinguir entre el mundo de Shrek y la realidad. En la saga, Fiona es una princesa, y Shrek termina formando parte de la familia gobernante. Pero en una monarquía real, el matrimonio no significa automáticamente «enhorabuena, ahora tienes un país a tu disposición». No, esto no funciona así. Y de hecho, podemos hacer el experimento definitivo. Imaginemos que mañana Fiona aparece en Londres. Tiene sangre real, tiene una corona y tiene un castillo. Y detrás de ella aparece Shrek. Y él dice: «Hola, soy el nuevo rey». ¿Qué pasaría? Probablemente alguien de protocolo tendría un ataque de ansiedad, porque ahora necesitamos saber algo mucho más importante. ¿Quién puede ser rey en la familia real británica? En una monarquía hereditaria, el trono pasa siguiendo unas determinadas reglas de sucesión. Y hechos importantes, porque ser miembro de una familia real no significa automáticamente ser el siguiente monarca. Hay una línea sucesoria. Una persona está delante, después otra y otra. Es básicamente una cola, como la que haces para comprar en el supermercado. Excepto que esta cola puede determinar quién dirige un estado. En el caso de Fiona, si estamos imaginando que ella es la heredera legítima del reino de muy lejano, entonces tendría una posición muy importante. Pero Shrek no, porque Shrek es, Shrek. No pertenece originalmente a la familia real, es un ogro que vive en una cabaña perdida en el bosque con su burro. Y en este punto del vídeo es donde aparece una conexión todavía más rara, porque Fiona no es un personaje creado de la nada. Su historia está basada en una tradición mucho más antigua, la mítica princesa encerrada de los cuentos.
Tenemos un castillo, un rey, un matrimonio, un príncipe y un ogro. Shrek está jugando constantemente con todos esos elementos, y aquí aparece nuestra siguiente conexión. Shrek con un cuento de hadas, con la Europa medieval y con las monarquías europeas, porque la idea de una princesa, un príncipe y un reino encantado no aparece por casualidad. Los cuentos de hadas europeos están llenos de reyes, reinas, herederos y matrimonios, y cuanto más investigas, más te das cuenta de que Shrek está básicamente haciendo una parodia de la obsesión histórica europea con la realeza. Pero espera, hay algo todavía más curioso, porque los cuentos de hadas que conocemos hoy no son exactamente iguales a los cuentos originales. Muchas de las historias que asociamos con Disney o DreamWorks fueron recopiladas, modificadas y adaptadas durante generaciones, y una de las parejas más famosas relacionadas con esta tradición son los hermanos Grimm. Jacob y Wilhelm Grimm recopilaron numerosos cuentos populares alemanes, y esto nos lleva a este país, Alemania, y Alemania nos lleva a su vez a las familias reales europeas, porque durante siglos las casas reales europeas estaban tremendamente conectadas entre sí. Los matrimonios entre monarquías podían unir familias que gobernaban territorios completamente diferentes. Así que nuestra cadena ahora empieza a quedarse así para relacionar todo esto. Shrek, que se casa con Fiona. Fiona, que es una princesa. Una princesa sale de un cuento de hadas. Los cuentos de hadas están relacionados con Europa. Europa tiene monarquías y las monarquías tienen familias reales. Y ahora podemos hacer la pregunta definitiva. ¿Dónde entra la familia real de Inglaterra? Porque es lo más importante del vídeo. La monarquía inglesa tiene una historia larguísima. Reyes, reinas, guerras, dinastías, revoluciones, decapitaciones y una cantidad preocupante de personas llamadas Enríquez. De verdad, o sea, no se le ocurría otro nombre a las madres que le ponían el nombre al hijo. Tienen 200.000 Enríquez como reyes. Pero hay algo que conecta perfectamente con nuestra historia. Los matrimonios reales. Porque las familias reales europeas no vivían aisladas. Se casaban entre ellas. Como si tú te casas con tu prima. Las dinastías estaban relacionadas. Y eso significa que cuando hablamos de una princesa de un cuento de hadas, la idea de que su matrimonio pueda tener consecuencias políticas no es una invención completamente absurda. Durante siglos fue una realidad. A día de hoy creo que ya no, igualmente quedan pocas monarquías. Pero ahora vamos a volver con Shrek. Después de dar esta vuelta gigantesca por Europa, hemos vuelto exactamente al mismo sitio. Un ogro, un pantano, una princesa y un problema sucesorio. Así que vamos a plantear el escenario. Fiona hereda el reino. Fiona se convierte en ese momento en la reina. Shrek está casado con ella. ¿Puede Shrek ser rey automáticamente? No necesariamente, pero podría tener una posición importante dentro de la familia gobernante. Eso sí que es verdad. Y aquí es donde Shrek resulta mucho más interesante de lo que parece, porque la película está jugando precisamente con nuestra idea de que una princesa debe casarse con un príncipe azul, y entonces aparece el peor candidato imaginable, un ogro que vive en un pantano con un asno. Y aquí es donde entra a juego el mensaje de Shrek que nos quiere dar la película. Y quizás por el mensaje que transmite, funcionó también esta película, porque Shrek empieza pareciendo una película sobre un ogro feo que rescata a una princesa, pero en realidad se está riendo de todo el concepto. La princesa no tiene que casarse con el príncipe perfecto, el héroe no tiene que ser guapo, y el villano puede ser pequeño y ridículo. Y el final feliz no consiste en que Fiona vuelva a tener una apariencia humana, esto es secundario, consiste en que pueda decidir con quién quiere ser, con quién quiere casarse y con quién quiere estar. Así que, volviendo a la pregunta, ¿podría ser Shrek el rey de Inglaterra? Probablemente no simplemente por casarse con Fiona, pero hemos conseguido algo mucho más interesante. Hemos empezado con que si Shrek tiene algo que ver con la monarquía británica y hemos terminado hablando de cuentos de hadas, matrimonios dinásticos, sucesión monárquica y títulos reales. Todo porque un ogro decidió vivir en un pantano. ¡Ay! Y de esta forma hemos demostrado que si buscas suficientes conexiones, cualquier cosa puede acabar teniendo algo que ver con cualquier otra. En este caso era un poco más sencillo porque, bueno, ya hemos visto que hablábamos de la familia real desde un principio. Pero hay algo que me atormenta todas las noches. Y es que necesito saber qué tiene que ver Bob Esponja con Stalin.